De la sesión número 5 se da por aprobada. Las actas de las sesiones 6 y 7 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. Le vamos a solicitar a la Secretaría que dé cuenta. ¿Habrá algo en cuenta? Sí, señor presidente. Recibimos un oficio del director nacional de Senapred, don Álvaro Cristiano Ormazábal López, en el contexto de la sesión realizada el pasado 18 de abril del 2023 de la Comisión Especial Investigadora, acompañando entonces un informe elaborado por Senapred que da respuesta a las materias allí consultadas en esa oportunidad. Eso es todo, señor presidente. Gracias por la cuenta. Se ofrece la palabra en puntos varios a los señores y señoras diputadas presenciales y a los quienes están conectados telemáticamente. Se ofrece la palabra en varios. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a mis colegas diputados y por supuesto a los funcionarios de la corporación. Señor presidente, quisiera saber para cuándo tenemos considerado escuchar nuevamente al director regional nacional de CONAF, porque tengo algunas consultas particularmente de la región de la Araucanía para algunas oficinas y que hice relación directa con el tema de los incendios. Muchas gracias, presidente. No lo tenemos aún fijado el día en que lo vamos a convocar nuevamente, pero sí, de todas maneras, antes que concluya el plazo, lo vamos a convocar para dar respuestas a las consultas que aún quedan pendientes respecto de este servicio público, estimado diputado. ¿Ya? Bien, se ofrece la palabra en varios. Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ya con el objeto de escuchar, ya en primer término, a la señora ministra de Defensa Nacional, la señora Maya Fernández, y a los señores jefes de defensa de las zonas declaradas en estado de catástrofe, al contraalmirante Jorge Alberto Keitel, Biobío, y al general de ejército Jorge Salinas, como también al general de ejército don Rubén Castillo. No sé si la señora ministra está conectada. Señora ministra. Muy buenos días, diputados. Gusto saludar a todos los diputados y diputados presentes. Gusto en saludarla, señora ministra. La señora ministra tuvo, como siempre, la gentileza de comunicarse con este presidente para darme la explicación de que no iban a estar presencialmente, pero sí telemáticamente, tal cual como están conectados el día de hoy. Señora ministra, la verdad es que para los diputados que formamos parte de esta comisión investigadora es de suma importancia escuchar su testimonio respecto de los incendios ocurridos en el mes de febrero, particularmente en la zona sur de nuestro país. Le agradecemos su gentileza, señora ministra, y tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Como decía, saludar, como bien usted decía, hoy nos acompaña vía telemática el general Castillo, el almirante Keitel y el general Salinas. Ya no son ninguno de los tres que ven actualmente, fueron que ven durante los incendios, están abocados a otras tareas en este momento, y esa es la razón por la cual estamos además telemáticos, dado que están incluso desplegados en algunas regiones. Quería decir, además, presidente, que hoy me acompaña el general Perú, general de la Fuerza Aérea, que es... Señora ministra, tenemos un problema de audio, no lo estamos recibiendo bien. Yo lo veo enseguida. Por favor. Un minuto. A ver. ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha mejor y la vemos mejor, ministra. Ya, estaba muy lejano, disculpe. Sí. Lo que pasa es que ahora no se va a ver. Yo estaba diciendo primero, junto con saludar muy respetuosamente a todos los parlamentarios y parlamentarias, decir que los jefes de la defensa, ya actualmente ninguno de los tres ya jefes de la defensa en la zona, me acompaña vía telemática
el general Salinas, el general Castillo y el almirante Jorge Keitel. Ellos están abocados a otras tareas en este minuto, van a poder expresar eso, pero creía importante que estuvieran en la comisión para que pudieran contarles cuál fue todo el despliegue que realizaron cuando fueron jefe de la Defensa Nacional. También me acompaña, ahora no se ve en pantalla, el general de Gru, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea. Está acá conmigo, dado que el Estado Mayor Conjunto tiene un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la coordinación con Senapred y los medios solicitados. Parto, presidente, contando que dentro de las áreas de misión de la defensa se encuentra inserta el área de la misión de emergencia nacional y protección civil, la cual agrupa misiones que se realizan como contribución a la gestión del riesgo de desastre que realiza el Estado para enfrentar las emergencias. Lo mismo que la ley 21.364 del Sistema Nacional de Prevención de Respuestas ante Desastres, SINAPRED, donde se indica que las Fuerzas Armadas forman parte de dicho sistema, participando en las 4 fases del ciclo de riesgo de desastre: mitigación, preparación, respuesta y recuperación. El Ministerio de Defensa Nacional ya designó a las 16 autoridades militares regionales para el curso ya del 2023, lo mismo había hecho anteriormente, quienes dentro de sus responsabilidades mantienen un estrecho enlace con las autoridades regionales civiles, especialmente con los directores regionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, vamos a decir SENAPRED de aquí adelante, donde es más conocido, y con los directores regionales de CONAF, participando en las diferentes mesas de trabajo por variables de riesgo y en los comités de gestión de riesgos y desastres, los más conocidos como los COGRID. Hemos participado permanentemente. Las autoridades militares regionales están facultadas para activar recursos de las Fuerzas Armadas en apoyo a las diferentes emergencias que se pudieran generar en los niveles regionales, teniendo presente que toda solicitud de apoyo de las Fuerzas Armadas puede ser requerido por SENAPRED sin mediar un estado de excepción constitucional. Para enfrentar el periodo de alta concurrencia de incendios forestales 2022-2023, el Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto, ha estado presente en las convocatorias de trabajo solicitadas por los diferentes organismos responsables de la gestión del riesgo de desastre a nivel nacional, en donde se materializaron las coordinaciones iniciales para preparar los recursos y coordinar el empleo de las Fuerzas Armadas conforme a la polifuncionalidad y polivalencia del personal y los medios de las Fuerzas Armadas, como también teniendo en cuenta las lecciones aprendidas a propósito de las temporadas pasadas. Durante los trabajos de mitigación, preparación y coordinación a nivel nacional e interagencial, se preparó el personal y los recursos para aportar al SINAPRED e incrementar las capacidades nacionales, dentro de las cuales se puede mencionar algunas de las siguientes capacidades puestas a disposición. Combate de incendios forestales en segunda línea de fuego, con personal brigadista de refuerzo de incendios forestales del Ejército de la Armada, más conocidas como las BRIF y las BRIFAR, certificados por CONAF. Esto es muy importante porque las brigadas tienen que estar certificadas por CONAF. Combate aéreo de incendios forestales mediante helicópteros equipados con helivalver. Transporte estratégico de personal y medios empleados en el combate de incendios forestales. Captura de imágenes satelitales antes, durante y después de la afectación de los incendios. Habilitación y preparación de unidades militares para guarnecer aeronaves civiles de CONAF. Preparación de unidades fundamentales de apoyo a la comunidad. Limpieza de material fino muerto. Apoyo a la difusión de campaña preventiva de incendios forestales. Es preciso señalar que las Fuerzas Armadas establecieron internamente disposiciones para prevenir y reducir la amenaza y vulnerabilidad de incendios forestales dentro de sus predios, materializando entre algunas acciones limpieza y aislamiento de polvorines y unidades con vegetación abundante, restricción en la ejecución de ejercicios de tiro o entrenamiento con armamento de fuego. Creo que es importante decirlo, dado lo que se está viviendo. Para enfrentar los incendios forestales, fueron primeramente las autoridades militares regionales en coordinación con SENAPRED regionales quienes activaron los recursos de las Fuerzas Armadas, y a medida que se incrementaba la gestión de los incendios y los recursos no eran suficientes, coordinaban un mayor apoyo de medios a través del Estado Mayor Conjunto.
Durante la fase de respuesta y recuperación se decretaron 4 estados de excepción constitucional de catástrofe, designando a 4 jefes de la Defensa Nacional. Uno no es parte, entiendo, de esta comisión, pero igual es bueno decirlo que fue Viña del Mar. A finales de año, a principios de año tenemos Ñuble, Biobío y Araucanía, encontrándose vigentes a la fecha los últimos 3 en apoyo a la fase de recuperación. Mediante los estados de excepción constitucional de catástrofe, se ha desplegado el personal y medios institucionales a lo largo de todo el territorio nacional, pudiendo reforzar las regiones que se encontraban mayormente afectadas, no solo con medios materiales, sino también brindando seguridad a los ciudadanos. Paralelamente, durante la ejecución de los COBRIS nacionales, dentro de sus integrantes participaron los COBRIS regionales en aquellas regiones con estado constitucional de catástrofe, además del COBRIS de la región de Maule, en estado de normalidad constitucional, integrado por la autoridad militar regional en dicha región. Bajo el mando de los respectivos jefes de la Defensa Nacional, después en detalle, imagino, presidente, a través suyo podrán hablar lo que era el jefe de la Defensa y podrán describir más varias de las acciones que se dieron adelante. Yo quiero decir que bajo el mando de los respectivos jefes de la Defensa Nacional por estado de emergencia constitucional de catástrofe, se han ejecutado diversas tareas y funciones dentro de las cuales se puede detallar algunas, las siguientes. Aplicación de medidas de toque de queda, lo que ha significado un aumento del contingente desplegado para reforzar las tareas de fiscalización, patrullaje y checkpoint. Disposición de brigadas de refuerzo para el combate de incendios forestales. Brief y Brifart, para el combate de segunda línea de fuego. Construcción de cortafuegos y empleo de maquinarias dispuestas para estos fines en las 3 regiones. Apoyo logístico en evacuación. Traslado de insumos estratégicos, combustible, forraje, traslado de brigadistas nacionales y extranjeros. En esto, las Fuerzas Armadas tuvieron un rol en el apoyo a delegaciones extranjeras que vinieron a apoyarnos. Apoyo logístico en evacuación, emergencia, traslado de insumos estratégicos, eso ya lo había dicho, gestión de ingresos y traslado de brigadistas extranjeros, vuelos de reconocimiento a zonas afectadas, puntos de control en carreteras, controles móviles y cobertura carabineros para el control de toque de queda. Empleo de medios aéreos de las tres instituciones, desplegados a lo largo del territorio nacional, dando cumplimiento a las tareas. Empleo de medios terrestres livianos, jeep, camionetas, camiones blindados, además de ambulancias, bulldozers, maquinaria de carga, motoniveladoras, retrocargador. Medios marítimos en evacuación y patrullaje, lo que ha contribuido en el traslado de personas afectadas. Esto lo vimos en la Mapía, si no me equivoco, donde la Armada jugó un rol, en otros lugares también, pero ahí jugó un rol fundamental. Empleo de vehículos aéreos no tripulados para la función de vigilancia óptica y reconocimiento de la zona afectada. Apoyo con imágenes geoespeciales suministradas por el Servicio Aéreo Fotogramétrico. Empleo de aeronaves para guiar las operaciones de tareas del TEN Tanker. Eso es fundamental, ya que entiendo que fue un avión de la Armada el que guió permanentemente al TEN Tanker en todos los vuelos que realizaba. Acciones de apoyo a la comunidad, tales como operativos médicos, veterinarios, y creo que es importante decir y reconocer también el apoyo veterinario, ya que en este caso hubo un esfuerzo muy grande. Como decíamos, en combustible y en forraje. Atenciones médicas, yo voy a poner algunos de los ejemplos, dado que los jefes de la defensa van a poder explicar más. En Ñuble, por ejemplo, tuvieron atenciones sanitarias a personal desplegado con vacunaciones antitétano, atenciones dentales. En mismo Ñuble, más de 1.536 atenciones médicas veterinarias, que no es menor. Lo mismo en Biobío y la Araucanía, donde también se realizaron operativos veterinarios. En Angol, por ejemplo, yo misma visité el regimiento Húsares, donde se estaban llevando adelante las atenciones veterinarias y me tocó ver in situ cómo atendían, en este caso, equinos, que tenían gran parte de su cuerpo quemado, incluso, y creo que el trabajo de los veterinarios fue fundamental. Como le decía, en atenciones médicos y operativos de escolta. Lo mismo que el resguardo de centros de acopio, albergues, recintos médicos asistenciales. En lo que a mí respecta, presidente,
Cuando parte el incendio, el 3 de febrero ya nosotros nos desplazamos a Chillán, donde participé del CONIR regional junto con el general Salinas, que había sido recién nombrado jefe de la Defensa Nacional, y lo mismo ese mismo 3 de febrero en el CONIR regional en Concepción, donde estaba el almirante Keitel asumiendo como jefe de la Defensa Nacional. Fuimos a otras comunas como Lumaco, donde también vimos los puntos de control en Capital Pastene, en Galvarino, donde junto al general Castillo se entregó alimento. Visitamos la construcción de cortafuegos junto al alcalde Marco Hernández y la entrega de agua potable. Estuvimos en Purén, Muchén y Yumbel. En Purén quiero dar un reconocimiento al Rancho Solidario que estableció el general Castillo junto al alcalde Jorge Rivera, porque era el aniversario de esa comuna, lo cual en un momento tan duro era bien importante ese rancho solidario que coincidía con el aniversario de la comuna. Estuvimos en Coinco, donde también estuvimos recorriendo con el general Salinas, y estuvimos en Biobío junto al almirante Keitel. Incluso recibimos, cuando vinieron los refuerzos, a propósito del toque queda de funcionarios de la Armada. Como le decía, estuvimos visitando el regimiento USA, todo lo que era el operativo veterinario, especialmente, como le decía, nos tocó en esa ocasión ver equinos con quemaduras bien considerables. La verdad que el trabajo que realizaron los veterinarios es increíble. Eso, presidente, yo me quedaría, la verdad es que las tareas que llevaron adelante la Fuerza Armada, los funcionarios de la Fuerza Armada y sobre todo las tareas que llevaron adelante los jefes de la defensa, fue ardua, fue un tremendo trabajo, participaron permanentemente en los COBRIR regionales y nosotros en los COBRIR nacionales. La verdad es que todas las mañanas y todas las tardes recibimos, un poco para describir el mecanismo, recibíamos las llamadas en las cuales nos convocaban a los COBRIR nacionales. En caso de encontrarnos en regiones, participamos desde las regiones, pero estuvimos permanentemente todo ese periodo participando en todas las tareas, apoyando lo que podíamos a los jefes de la Defensa Nacional con los requerimientos, y a través del Estado Mayor Conjunto, quien también me acompañó en todas las visitas a terrenos que realizamos junto con los jefes de la Defensa Nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Bueno, a continuación le daremos la palabra al contraalmirante Jorge Alberto Keitel. Almirante, ¿se encuentra, o contraalmirante, se encuentra conectado? Sí, señor presidente, me encuentro conectado y espero salir en la pantalla también. Muy buenos días a todos, buenas tardes ya a todos. Se escucha fuerte y claro, contraalmirante, así que... Muchas gracias, muy amable. Sí, bueno, la verdad es que más que todo la ministra de Defensa, la verdad es que dijo todas las actividades que hemos realizado en general. Solamente quería comentar que en el caso particular mío, llegué a la zona para servir como jefe de la Defensa Nacional para el estado de excepción constitucional emergencia que está decretado, y por ende ya teníamos establecido nuestro puesto de mando y también 2 unidades de tareas ya desplegadas en la provincia del Biobío y también en la provincia de Arauco. Por ende, cuando se decretó el estado de excepción constitucional catástrofe para toda la región del Biobío, la acción fue bastante rápida y muy fácil de ejecutar, toda vez que solamente activamos una nueva unidad de tarea para la provincia de Concepción, en la cual ya habíamos realizado coordinaciones previas y reuniones previas también con todas las autoridades regionales para prever, digamos, esta ola de incendio o esta posible ola de incendio en esa oportunidad, por cuanto todos sabíamos que se estaban generando las condiciones para la ocurrencia de incendio. Dicho eso, en el minuto que se decretó el estado de excepción constitucional, las Fuerzas Armadas, la verdad es que actuamos en el Biobío desde el primer minuto, con personal de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cumpliendo básicamente lo establecido en la ley 18.415. Desde ese momento, estas 3 provincias que estaban con un delegado mío, digamos, militar hablo en términos generales de las Fuerzas Armadas,
inmediatamente tomaron contacto, digamos, con todas las autoridades locales, principalmente con los gobernadores provinciales, los alcaldes, de manera de que existiera siempre una estrecha coordinación con ellos y poder satisfacer todos los requerimientos que ellos tuvieran durante la ocurrencia de algún incidente. Así que desde el primer minuto que se decretó, las primeras tareas que ejecutamos fueron de apoyo a las evacuaciones, principalmente de los lugares más afectados, principalmente con camiones del ejército. Así que eso se realizó también desde el primer minuto. En términos generales, la forma de actuar que teníamos en la Jefatura de la Defensa del Biobío, partíamos a las 7 de la mañana con una reunión de coordinación, un COGRI regional, encabezado por la delegada presidencial, donde participaban, nosotros le llamábamos el comité estratégico. Entonces ese día, muy temprano en la mañana, y esto fue todos los días mientras duró esta excepción, realizábamos una apreciación de lo que había ocurrido el día anterior y veíamos las tácticas que íbamos a emplear para combatir de mejor forma los incendios durante el día. Así que ahí participaban bomberos, CONAF, SENAPRED, el gobernador regional, Corma, etcétera, en lo cual era muy bueno, y esto también encabezado por el ministro de Enlace que puso el gobierno en cada uno de los periodos. Así que eso nos permitía poder proyectar y enfocar los esfuerzos, de acuerdo a lo que decía CONAF, de mejor forma, tanto los medios aéreos, logísticos, como todo lo que conlleva a apoyar una emergencia de estas dimensiones. Este COGRID después regional lo repetíamos en la noche a las 20:30, 21 horas, ahí con este mismo equipo y también con la participación de los CEREMIs de cada una de cada una de las funciones, digamos, donde también cada uno hacía un reporte de lo que había ocurrido durante el día y también proyectábamos las actividades que íbamos a ejecutar el día siguiente. Así que en lo que es coordinaciones, quería expresar de que fue, la verdad, que bastante bueno las coordinaciones en general y nos permitió trabajar y enfrentar de mejor forma los trabajos que teníamos por la proa. Y destaco esa estrecha coordinación que hubo tanto con las autoridades civiles como también con nosotros los militares. Las tareas, la verdad que ya la ministra las mencionó todas. Quería destacar el apoyo a bomberos. La verdad es que ahí con medios del regimiento Chacabuco, la verdad es que hubo un estrecho apoyo a los bomberos, principalmente con los camiones aljibes de agua, la cual permitió que los bomberos pudieran trabajar las 24 horas del día. Así que ese apoyo que se brindó ahí fue, la verdad es que muy importante, porque en el fondo se iban manteniendo permanentemente llenas las piscinas que ocupaban los bomberos para apagar los incendios, tanto rurales y principalmente los que estaban cerca de las casas. Y el resto de las tareas, la verdad es que fueron ya mencionadas por la señora ministra de Defensa, así que sería, digamos, redundar en lo mismo. Solamente quiero recalcar que también se emitieron 22 bandos durante el periodo que estuve yo como jefe de la defensa en diversas instancias, tanto como de carácter administrativo como también operativo, dados que permitieron en el fondo enfrentar de mejor forma y poner algunas restricciones para evitar la ocurrencia de los incendios. También se decretó toque de queda en algunas instancias durante el periodo, principalmente en 9 comunas, que fueron las comunas más afectadas. Todas estas instancias también fueron bien coordinadas con los gobernadores provinciales de cada una de las áreas y también con los alcaldes, con los cuales existió también una muy buena coordinación, debido a que nosotros teníamos siempre un oficial de enlace en cada una de las comunas para poder satisfacer los requerimientos que ellos iban teniendo, que eran principalmente los que estaban más afectados, los que estaban enfrentando directamente los incendios. No sé si alguien quiere saber alguna otra información, pero la mayoría de las informaciones ya fueron emitidas por la ministra de Defensa. Quedo atento a cualquier pregunta o consulta. Muchas gracias por la atención. Gracias, contraalmirante. Vamos a darle la oportunidad para que también nos pueda dar su visión al general de ejército, don Jorge Salinas. Don Jorge, ¿se encuentra conectado? Buenas tardes, no sé si me escuchan o me ven en buenas condiciones. Lo vemos muy bien y lo escuchamos fuerte y claro, general. ¿Eh? Tiene la palabra.
Muchas gracias. Primero que todo, buenos días a todos los que están conectados y buenos días a la comisión. Un gusto poder entregar una visión general de cómo fue nuestro apoyo a esta tragedia tan grande que vivió el país. Bueno, como dijo el almirante Keitel, hay muchas cosas que ya han sido tocadas por la señora ministra de Defensa y bueno, obviamente también por mi antecesor, el contraalmirante Keitel. Como dice la ministra, el 3 de febrero partió esta misión de jefe de la Defensa Nacional. Obviamente la situación no era fácil de afrontar, ya que había muchos focos de incendio ya latentes en la zona. Quiero destacar como un aspecto vital para mi gestión como jefe de la defensa el apoyo permanente que tuve desde el Estado Mayor Conjunto, desde el Ministerio y también la figura del ministro delegado, del ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, que estuvo permanentemente conmigo. Él estuvo prácticamente un mes en presencia en la zona, por lo tanto para mí fue una ventaja ya que conocía mucho la zona y mucho también a las autoridades zonales, por lo tanto tuve la oportunidad de trabajar muy estrechamente con él y con las autoridades regionales. En el caso de quien habla, estuve como jefe de la Defensa Nacional nombrado 2 meses completos. Obviamente el funcionamiento era muy parecido a lo que describió el almirante Keitel, en el sentido de que el COGRID regional, hasta que no se consumió el último incendio o foco, se realizaba diariamente 2 veces. En la mañana muy temprano, después del briefing que nos hacía CONAF, y posteriormente en la tarde para ver los estados de avance en el combate al fuego. Obviamente la situación en un principio, como toda organización nueva y para afrontar este tipo de problemas, cuesta hacerla andar al principio, pero ya una vez que todas las personas que integran el COGRID regional tienen sus misiones claras, el tema se va facilitando mucho más. En este caso, el SENAPRED, CONAF, gobernador, delegado presidencial, todos los seremis que conformaban esta mesa interagencial, logramos coordinar un equipo bastante potente, muy robusto, con muchos logros con respecto a eso. En cuanto al apoyo militar, llegamos a tener, aparte del personal del regimiento Chillán, donde estaba mi puesto de mando de emergencia o de catástrofe, más de 500 hombres de refuerzo de la institución. En un principio comenzamos con 3 briefes de apoyo a CONAF, militares, digamos, de incendio. Llegamos a tener 7 en total. Bomberos llegó a tener un refuerzo de más de 1.600 voluntarios solamente en la región de Ñuble. CONAF llegó a tener un máximo de entre 400 y 500 brigadistas, y Corma también nos ayudó de manera muy, muy destacada con más de 1.500 brigadistas contratados. En mi labor de jefe de la defensa también, dentro de las 21 comunas de la región de Ñuble, yo solamente tenía incendios en 6 comunas. En esas 6 comunas se decretó toque de queda, más en algunas que también algunas autoridades comunales nos solicitaron por un tema de seguridad y de percepción de la población apoyo con respecto a esto, pero en general el número de efectivos de la institución, más los refuerzos de policía, de investigación y carabineros, fue suficiente como para cumplir el rol de este toque de queda sin ningún problema. Se emitieron más de 25 bandos también, de diferentes índoles. El más destacado son los toques de queda y algunas restricciones en cuanto a manejo de combustible, quemas no autorizadas, manejo de fuego o alguna situación que pudiese generar nuevo foco. En cuanto a la misión del ejército, de las Fuerzas Armadas presentes y policiales presentes en la zona, se enfocaron principalmente en la región de Ñuble en cuanto a ayuda humanitaria, retiro de escombros, centros de acopio, traslado de materiales de construcción, entrega de alimentación, agua, combustible, entrega de kit de aseo personal, etcétera. En general fue una misión bastante complicada,
pero una vez que ya los equipos se conformaron de buena forma, los distintos Ceremi y los distintos apoyos, tanto del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Salud, Educación, realmente funcionó muy bien. Quiero destacar también la presencia o sea, al igual que el almirante Keitel, quiero destacar que el personal de bomberos y CONAF hicieron una labor pero encomiable, 24/7, al igual que todos los efectivos que estaban desplegados en la zona de las Fuerzas Armadas. Llegamos a tener 3 unidades fundamentales de apoyo civil, obviamente apoyando en los toques de queda a las acciones de carabineros e investigaciones. En general, la región de Ñuble no tuvo, hasta mi presencia durante el último día, no tuvimos problemas de seguridad serios. No teníamos durante los toques de queda solamente hubo problemas de gente que circulaba en las calles sin la autorización o sin los documentos correspondientes, sin los salvoconductos, pero en general no tuvimos problemas de seguridad serios que reportar. En general, le digo a todos los miembros de la comisión que efectivamente, como lo manifestó la ministra de Defensa Nacional y como lo manifestó también mi antecesor, el almirante Keitel, destacar el trabajo de los efectivos de las Fuerzas Armadas y también la coordinación con las autoridades regionales, porque efectivamente sin ellos no hubiésemos podido lograr cumplir esta misión de buena forma. La Senapred también nos prestó una ayuda muy, muy estrecha, pero en general quiero decir que el COGRID regional es una institución o una organización que funciona muy bien una vez que ya se organiza con un par de días o con una formación después de que se declara el estado de excepción. Y decir que efectivamente en mi región, o como jefe de la defensa de la región del Ñuble, tuve la oportunidad de conocer gente muy, muy capacitada y realmente trabajar mancomunadamente para poder sacar o cumplir este objetivo que era la contención o ya efectivamente apagar todos los incendios de la región. Quedo a su disposición por si usted tiene alguna pregunta específica o aclarar alguna duda. Gracias, general. Le vamos a dar la oportunidad también al general Rubén Castillo y posteriormente vamos a hacer una ronda de consulta. General Castillo, ¿se encuentra conectado? Buenas tardes, presidente. General Rubén Castillo, me encuentro conectado. Espero que me escuche bien. Lo escuchamos muy bien, general, así que estamos todos atentos, los que estamos presencial y telemáticamente, los diputados miembros de esta comisión, para poder escuchar sus reflexiones en torno al tema. General, tiene la palabra. Gusto saludarlo, gusto saludar a la señora ministra de Defensa y a los GEDENA anteriores, como a todos los diputados que se encuentran en presencia o telemáticamente, y en forma especial a aquellos que veo que son de la región de la Araucanía, en la cual tuve un desempeño los últimos 6 meses. Yo llevo 4 semanas en Arica y en la Araucanía me desempeñé durante 6 meses hasta mediados de marzo. Con respecto a la situación de los incendios que estamos describiendo, no sé, presidente, si hay un tiempo específico para hablar o si me extiendo, usted me puede decir, por favor, si es muy extenso mi intervención. Haga su exposición en general. Tiene el tiempo necesario para que nos pueda ilustrar con sus opiniones respecto del tema planteado. Así que proceda. Muchas gracias por la flexibilidad. En relación a la evolución de los acontecimientos que hubo durante
los incendios forestales de este año, que comenzaron en diciembre del 2022, hay que considerar que la región de la Araucanía, y en especial la macrozona sur, se encontraba viviendo un estado de excepción de emergencia. Por tanto, al decretarse el estado de excepción de catástrofe, convivimos con dos decretos que mantenían las tareas de seguridad en la región de la Araucanía, que son 32.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que viene con una situación de hecho de violencia, y sumado también a la situación a partir del 4 de febrero y hasta el 5 de marzo del estado de excepción de catástrofe. Dentro del punto de los antecedentes jurídicos, con la convivencia de ambos decretos, es necesario determinar que cada uno tiene distintas atribuciones, muchas de estas se complementan, y por supuesto que el estado de excepción de catástrofe entrega mucho más desde el punto de vista de la restricción, principalmente que uno puede tener a mano con objeto de facilitar la conducción de la catástrofe y en este caso con los incendios forestales. Y se dividen, bajo el punto de vista jurídico, todas aquellas tareas asociadas a seguridad, como la protección de las personas, que fue lo que nos llevó a establecer cómo íbamos a afrontar la catástrofe incendiaria que ya veníamos realizando, producto que por mi permanencia en la Araucanía, lamentablemente los otros GEDENA llegaron junto con los incendios ya en evolución. Las primeras reuniones son de septiembre aproximadamente, con Senapred Nacional, con la empresa privada y con todos los organismos públicos que participan y son del trabajo interagencial que mencionó la ministra con respecto a afrontar una catástrofe que en ese momento nada hacía pensar que esta iba a ser bastante dinámica, multifoco, simultáneo, que prácticamente expuso todas las capacidades al límite de cada uno de los organismos públicos y privados principalmente. Y con respecto a eso definimos la tarea con los cuales íbamos a afrontar, y mi definición fue afrontar la catástrofe sin dejar de cumplir con las tareas asociadas al estado de emergencia, el cual es libre tránsito, seguridad en la ruta y protección de la vida, que es un concepto bastante amplio, en los cuales uno debe cumplir con respecto a la actual situación que vive la región de la Araucanía principalmente, a la cual yo me puedo referir. Sin embargo, con respecto a la nueva situación, definimos que la organización con la cual íbamos a afrontar los incendios forestales, mantener una fuerza asociada solo a lo que es seguridad para el cumplimiento del estado de excepción de emergencia, y utilizar los medios de la región de los regimientos que facilitan el trabajo del estado de excepción constitucional de emergencia, pero también en catástrofe. De manera que la fuerza que llegamos a utilizar son sobre los 1.600 hombres con ambos estados de excepción constitucional. Eso nos permitió cumplir distintas tareas y no dejar de cumplir ninguna de ellas. En punto de vista interagencial, el trabajo, básicamente, y como todos ya lo han destacado, fueron los comités de gestión de riesgos nacionales diariamente, pero también en la Araucanía se utilizó a través del delegado presidencial los comités integrados permanentes, en los cuales los conformaba, en este caso, el sector defensa, bombero, delegado presidencial, Senapred, CONAF, obras públicas, porque incluimos de inmediato lo que era vialidad y obras públicas, como así también CORMA, incendios, porque hay que distinguirlo para precisar que la relación de este GEDENA fue principalmente con la empresa privada a través de CORMA incendios. Y eso nos permitió organizar los trabajos, derivar las fuerzas o focalizar dónde se iban a trabajar con la mayor cantidad de brigadistas o de aeronaves que diariamente combatían el fuego, y cómo esto iban evolucionando, considerando además de la llegada de los brigadistas internacionales a la Araucanía, principalmente de México y de Francia.
Con respecto a los antecedentes generales, presidente, nosotros llegamos a tener un total de 480.000 hectáreas que en este momento iniciaron, estaban en seguridad y con problemas. Y la catástrofe tiene una evolución a partir del 4 de febrero con 7 comunas que se vieron afectadas por los incendios forestales, que derivó la seguridad, aislar, apoyar el trabajo público-privado y permitir que estos trabajaran de noche. Lo que considero en esas 7 comunas, Renaico, Purén, Lumaco, Galvarino, Los Sauces y Cholchol, determinó que la fuerza proporcionara la seguridad y permitiera el trabajo de los distintos agentes o interagencial específicos en aquellas comunas en que el fuego cercaba, y lo que pudo evidenciar la ministra con el GEMCO que estaba presente, cuando visitaron Purén, principalmente Lumaco y Capitán Pastel, y posteriormente Galvarino. La evolución de los incendios va llevando a que la cantidad de hectáreas, la cantidad de personal que se estaba utilizando, lleváramos a establecer modalidades de trabajo, asignación de fuerza principalmente, sin dejar de cumplir el estado de excepción de emergencia, que eso es que también hay que hacerlo presente, porque también patrullábamos, controlábamos y en una región bastante extensa. Sin embargo, bajo una evaluación y un entendimiento situacional diario, nos permitió organizar principalmente cómo diariamente iba trabajando la Araucanía. Del 4 de febrero ya avanzan los incendios y el día 8 de febrero ya teníamos una modalidad de trabajo en la cual organizamos la región desde el punto de vista con cerco en las localidades, saturamos las rutas, trabajo integrado con carabineros, todo para permitir que los organismos público-privados que combatían el fuego tuviesen la facilidad para poder dedicarse a eso, que no sean interrumpidos, atacados durante la noche o afectados por algún grupo armado organizado u otro que impidiera el trabajo de las brigadas forestales. Sin embargo, también hubo que determinar cuáles son las prioridades, y las prioridades son las personas, las viviendas y finalmente todo lo que son bosques u otros que no coloquen en peligro la vida de las personas. Entre el 8 y el 9 de febrero y el 12 de febrero se logró evidenciar dentro de la evolución de los incendios que ya la forma de trabajo estaba dando un buen resultado. El 12 de febrero ya los incendios eran focalizados, para que el 16 de febrero solo estaban afectados, habían 4 o 5 incendios de intensidad, pero la región ya estaba controlada con una distribución de la fuerza apropiada que facilitaba el control de aquellos lugares en donde hubo incendio o en aquellos lugares que posteriormente iban a haber incendios, porque era factible de prever que estos incendios iban a continuar. Bajo ese aspecto, ya el día 25 de febrero solo quedaban 2 incendios con un empleo principalmente de la empresa privada, porque fueron en lugares en predios forestales, principalmente de CMPC, en donde eran los últimos incendios que iban quedando, y que la modalidad de trabajo sí permitió cumplir en buena forma para poder disminuir los efectos de los incendios. También aplicamos, desde el punto de vista de inteligencia, distintos trabajos, básicamente no los voy a mencionar, pero con patrones de incidentes, de incendio, y complementándolos con los patrones de incidentes de violencia, los cuales nos llevan a determinar dónde pudiese haber incendio, dónde pudiese haber una acción intencional y simultánea para poder focalizar los incendios. También de la matriz de eventos, de los mapas de calor o los juicios de inteligencia iniciales, que nos permitió determinar cuáles iban a ser las comunas más afectadas o aquellas en las cuales no se realizaron incendios a la fecha, que posteriormente ocurre lamentablemente. Desde el punto de vista de la seguridad, en ese momento teníamos una baja cantidad de atentados en la ruta, corte en ruta o atentado incendiario, y todo se estaba focalizando principalmente en la intencionalidad de los incendios, con un porcentaje menor que en febrero,
teníamos 2 incidentes relevantes y 9 otros incidentes. Por tanto, no era, estadísticamente, los incendios derivaron una gran cantidad de fuerza, los incendios, pero la ocurrencia de hechos asociados al estado de excepción de emergencia fueron bajos. Eso nos permitió que la estrategia de puntos de control, seguridad en la ruta, cerco localidades, cerco de pueblos, saturación de ruta y todo integrado con carabineros, pudiese ser catalogado tal vez de exitoso por mi parte. Sin embargo, permitió el trabajo sobre los incendios, aislar los lugares, impedir otros incendios y evidentemente el combate a los incendios, dándole la tranquilidad a todo lo que es, ¿cómo está Augusto? Saludarlo. El ver que el trabajo se está haciendo en muy buena forma. También diariamente se definía la matriz de empleo de los medios y cómo se iban a distribuir la fuerza en la región. Finalmente, desde el punto de vista de todo ese análisis diario y de los medios empleados, logramos un trabajo integrado con Carabineros de Chile, un trabajo que nos permitió tener a más de 37 carabineros desplegados, un trabajo que nos permitió tener a 35 puntos de control simultáneo y íbamos cambiando la variedad y la modalidad de trabajo a objeto de poder determinar dónde pudiesen haber incendios, impedir la propagación de esto, obviamente con el trabajo de bomberos y de la empresa privada, y también adelantarnos en alguna ocasión para impedir que ocurriesen incendios en otros lugares. Finalmente, como en forma general, participaron desde el punto de vista de ambos decretos, 1.673 hombres que llegamos a tener, con un estado operacional y una distribución de medios logísticos apropiados a la catástrofe. Lamentablemente hubo 8 fallecidos, se emplearon muchos medios en poder apoyar en lo que es la situación de las viviendas, en los cuales solo se trabajó desde el punto de vista de la Araucanía en el trabajo de casas prefabricadas o de emergencia. No participamos en reconstrucción para no desviar la atención desde el punto de vista de las principales tareas que estábamos cumpliendo. Así también, el delegado presidencial, el primer día de los incendios, ya determinó el trabajo específico con 4 o 5 Seremi que se encargaron de inmediato de la reconstrucción. Es decir, los incendios comenzaron el 4 de febrero y ya el 4 de febrero estaba trabajando vivienda, salud, obras públicas, economía y energía, ya designado directamente por el delegado presidencial a objeto de ya llevar la conducción en forma paralela, no esperar el término del incendio para iniciar esta. Y desde el punto de vista inicial, con los alcaldes y Seremi se logró un trabajo bastante permanente. Se participó en los comités comunales de emergencia, se organizó principalmente en Lautaro y en Victoria la modalidad de trabajo a objeto de poder también a través de los alcaldes y los parlamentarios de las zonas, que son los que tienen un conocimiento muy bueno y puntual para llevar la seguridad y permitir el trabajo de los organismos especializados en el combate contra el fuego. En síntesis, en las instalaciones de salud siempre hubo un 100%, hubo que proteger algunas, hubo que aislar algunas contra el fuego, el sistema eléctrico nunca se interrumpió, establecimientos educacionales siempre funcionaron al 99,19%, como también la disponibilidad de antena que era necesario para la conectividad funcionaron en un 99,16%, la disponibilidad de combustible de la región siempre estuvo al 100% y el agua potable rural sí fue afectada, sin funcionamiento fue un 0,58 y funcionando un 97,68% en la región. Finalmente, de las actividades de apoyo a la comunidad las mencionó la ministra de Defensa detalladamente, y por mi parte solo cabe destacar que el trabajo interagencial fue bastante bueno, especialmente a través de delegados, con desarrollo social, educación, obras públicas. Cada uno de ellos recibió tareas. Yo cuando asumo el mando me permiten reunirme con ellos, expliqué la modalidad de trabajo, junto con el delegado presidencial asignamos tareas y los controlábamos cada semana por medio a objeto de que ellos también rindieran cuenta de las actividades que están
realizando en función de los incendios, principalmente en vivienda, telecomunicación, energía y agricultura, que llevó un gran peso posterior a los incendios, cuando ya se empieza a evidenciar la magnitud de la catástrofe, como también el apoyo que iban a requerir principalmente todo tipo de animales, que fue objeto y que tuvo efectos con el fuego. También hubo hitos noticiosos e intentamos llevar la calma. Desde el punto de vista comunicacional hubo un trabajo en conjunto de manera de mantener la percepción de seguridad. El toque de queda sirvió bastante para eso. La elección de las comunas es a base de un patrón de 5 puntos que nos permite ver qué comunas iban a ser objeto de toque de queda, cuáles iban a salir o cuáles iban a permanecer, y todo eso asociado a ambos decretos, la seguridad y el combate contra los incendios. Eso determinó que por lo menos hasta el 11 de marzo, fecha en que yo termino mi despliegue y soy destinado a la ciudad de Arica, yo pueda rendir cuenta de cómo fue la evolución de la catástrofe, de las medidas que se adoptaron, de cómo mantuvimos el estado de excepción de emergencia funcionando y complementando con el estado de excepción de catástrofe con los medios, asignando nuevas fuerzas y complementando el trabajo interagencial, principalmente a través de las reuniones diarias con el delegado presidencial y con las visitas de las ministras, que en ese momento fueron decisivas y orientadoras. Eso es cuanto puedo decir, señor presidente. Gracias, general Castillo. Señoras y señores diputados, bueno, tenemos las posiciones de quienes han estado a cargo de las 3 regiones, Ñuble, Biobío y la Araucanía, y la exposición también de la señora ministra. Se ofrece la palabra a las señoras y señores diputados presentes y a quienes estén conectados telemáticamente si tuvieran alguna consulta para nuestros invitados el día de hoy. Se ofrece la palabra. Si no hay... diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estaba presencialmente, pero ahora estoy haciendo directo en mi oficina. Quiero saludar, por supuesto, a los generales que estuvieron realizando la exposición y en forma particular al general Castillo, con el cual tuvimos una muy buena relación y comunicación durante el periodo que le correspondió estar en la Araucanía. Más allá de hacer una consulta, presidente, creo que es el minuto también de agradecer lo que hizo el Ejército de Chile, lo que realizó en cada una de las comunas, el despliegue, el trabajo humano, profesional y por supuesto con todo lo que tenían a disposición. Así que como parlamentario de la provincia de Malleco, como curacautinense, quiero agradecerle al Ejército de Chile todo lo que realizó en nuestra zona. Eso no ha sido, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Beltrán. La ex diputada y actual ministra, ya, doña Maya Fernández, nos ha solicitado la palabra. Ministra. Presidente, si me permite que sea al final, porque hay otros diputados que están pidiendo la palabra para contestar y porque quería hacer algo al final. No sé si le parece. Ok, perfecto. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Solo una consulta relacionada básicamente con el tema de los estados de excepción, que yo sé que no es lo que convoca 100% esta comisión, pero que son importantes dado la cantidad de incendios que tuvimos y dado que seguimos en riesgo de muchas cosas y sin duda la presencia del ejército ha sido gravitante en nuestra situación de mayor seguridad. Pero la pregunta es la siguiente. Dado que este estado de excepción es acotado, en términos de que para que el ejército o la marina puedan actuar necesitan de la presencia y compañía de carabineros en la mayoría de los casos, ¿esto significó algún problema en el control de personas que pudieran haber provocado incendios forestales en el verano? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Se ofrece la palabra. Diputada Acevedo. Buenas tardes ya a esta altura. Saludar a los
a los jefes del Ejército, la Marina, a cada uno de ellos, a la ministra y por supuesto también a los diputados. Yo solamente le quiero hacer una consulta a la ministra, si es posible que nos pudiera responder, en el sentido de que hablamos de dos dentro de lo que es el Ejército y la Marina, que son calificados por CONAF para el combate de incendios. Yo le quisiera consultar a la ministra si en ese caso, ¿cuánto es el contingente que tiene el Ejército y la Marina con respecto al trabajo que tiene que hacer cuando hay incendios, y cuál sería la posibilidad de que esto pudiera aumentarse? Y lo segundo es, por supuesto que sí, darle las gracias, por lo menos lo que tiene que ver con la 8ª región, donde yo soy diputada de ese distrito 20, donde ocurrieron la gran mayoría de los incendios, que lamentablemente ocurrieron algunos hechos que quisiera no hubiéramos que lamentar, que fueron la vida de más de 13 personas en Santa Juana solamente. Entonces, darle las gracias, por supuesto, al contraalmirante Keitel, que en varias oportunidades pudimos estar ahí conversando y tratar de intercambiar algunas ideas, y por supuesto también en el tema del trabajo que hicieron la delegación con los ministros, con los seremis, en la cual también a los y las diputadas nos fuimos invitados en varias oportunidades a recorrer no solamente lo que era el distrito nuestro, sino que también pudimos participar en otros lugares, como fue la comuna de Nacimiento y otros en la cual nosotros también nos pudimos desplazar. Así que darle también un reconocimiento no solamente a las autoridades, digamos, del Ejército, de la Armada, sino que también a cada uno de aquellos que participaron en el control y de lo que fueron los incendios. Y por supuesto yo creo que hoy día lo importante de esto es la tarea que nos queda de ir mejorando, de ir viendo desde qué punto de vista, si estamos hablando de septiembre, octubre, cómo nos preparamos para poder llevar a cabo cuando hagan algunos, no solamente el tema de los incendios, sino que en otras catástrofes, cómo prepararnos desde antes para poder tener las herramientas para solucionar los problemas antes que sean ya catastróficos. Eso es, presidente. Gracias. Gracias, diputada Acevedo. Don Jorge Rackbet. Gracias, presidente. Mi pregunta va a ser un poco complicada en realidad. Yo no, a lo mejor va a ser difícil la respuesta, pero la pregunta va para ¿no es cierto?, las autoridades de las Fuerzas Armadas. Entiendo como parlamentario que ellos estuvieron desplegados en distintas comunas, en distintos lugares, y pudieron conocer la realidad en terreno respecto de lo que ocurrió. Nosotros como comisión tenemos una de las funciones de entregar sugerencias y correcciones respecto a lo que ocurrió. Por lo tanto, quisiera saber qué opinión tienen ellos respecto del grado de preparación que tenían las autoridades en terreno previa a la ocurrencia de los hechos, que no es responsabilidad de ellos, y qué cosas ellos creen que deberían mejorarse respecto a este tema, porque si bien es cierto, ellos realizaron una acción, pero ya la preparación previa a lo mejor estaba predeterminada y no es resorte de ellos poderla mejorar. Pero sí me parece que el hecho de que ellos hayan estado en terreno, en distintos lugares, viendo lo que ocurrió, pueden establecer algunas sugerencias para efectos de mejorar la prevención y la acción misma durante el desarrollo de la emergencia. Si pueden responderme, porque yo sé que ellos tienen su ordenación al poder político que les puede traer ciertas consecuencias, pero en la medida en que lo puedan hacer, sería para mí bastante provechoso y para la comisión para entregar sugerencias respecto de los que estuvieron actuando en terreno. Gracias. Gracias, diputado. Bien, yo creo que estamos con todas las palabras que se habían solicitado dadas. Yo quisiera, señora ministra, hacer una pregunta en concreto a usted, si tuviera la respuesta. Y esta no es una consulta o un tema que yo haya puesto, sino que lo compartimos, pero lo puso también un diputado que es integrante de la comisión, el diputado Joanet. Respecto de los
aviones que se habrían comprado por parte de la FACH. 2 aviones Hércules en que se invirtieron cuantiosas sumas de recursos para equiparlos posteriormente, para que estuvieran a disposición de enfrentar ya estas emergencias, particularmente de los incendios forestales. ¿Qué hay de esto? ¿Se adquirieron? ¿Se equiparon? ¿Están disponibles? Me gustaría que nos pudiera profundizar respecto a este tema, porque ha salido en varias oportunidades y creo que es la oportunidad para que usted, ministra, nos pueda ilustrar respecto de esta situación. Yo le solicitaría a los al contraalmirante y a los generales que nos pudieran contestar individualmente la misma pregunta. Ya la hizo el diputado Ragbet, en el sentido de que ustedes en terreno pudieron reconocer, o sea, estar en terreno y allí pudieron palpar en directo cómo se estaba enfrentando esta emergencia. A mí me gustaría que nos pudieran dar su apreciación. ¿Qué es lo que se debiera mejorar para enfrentar de mejor forma emergencias como las que les tocó vivir a ustedes en cada una de estas regiones? Y por otro lado, también me gustaría que me contestaran en forma individual. Si bien es cierto la coordinación, ustedes han dicho que con Senapred, la coordinación con bomberos fue óptima. Me gustaría que se refirieran a la coordinación que existió en cada una de las regiones con las brigadas forestales de las empresas forestales. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo fue esa coordinación en cada una de las regiones? En primer término le vamos a dar la palabra a la señora ministra y después le daremos la palabra a cada uno de los generales y el contraalmirante para que nos puedan ilustrar con sus opiniones respecto de estas consultas en particular. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero partir diciendo un par de temas a propósito de bomberos y el apoyo de bomberos y la coordinación con bomberos. También reconocer el trabajo que realizó la Fuerza Aérea en el traslado de los bomberos de distintas regiones. Creo que también es importante decirlo, porque hay un despliegue de la Fuerza Aérea bien importante en apoyo al traslado de bomberos de varias regiones. En segundo lugar, creo, y ya lo han dicho los diputados, un reconocimiento a los 3 jefes de la defensa que nos acompañan el día de hoy, que les tocó, el general Castillo, el general Salinas, al almirante Keite. Hicieron un tremendo trabajo en un momento bien duro y coordinarse con las autoridades, no solo llevar y coordinar a las autoridades, a los funcionarios de Fuerzas Armadas, sino con todas las autoridades locales, es una tremenda labor y creo que es importante, y lo decía el diputado, el reconocimiento cuando se hace un tremendo trabajo. De hecho, permítanme decirle, después me costó que me dejaran que sacáramos a los Sedena porque tenían otras misiones, porque ya todos les habían tomado mucho cariño, debo decirlo. En segundo lugar, voy a ir contestando preguntas. El diputado Rande, que lo ve ahí, lo saludo. Al revés, yo creo que es importante que saquemos experiencias. Estos son experiencias país. Más allá de la autoridad política del momento, yo creo que nadie quiere sufrir un incendio. Nadie quiere que un ser humano sufra, ya sea su casa o su campo. Por tanto, todo lo contrario, creemos que toda la experiencia es buena para cada vez perfeccionar cómo atacar los incendios de manera conjunta. Así que creo que lo que le tengan que decir los jefes de la defensa va a ser bien importante. Respecto a lo que decía la diputada Acevedo, no la veo ahí, pero entiendo que está ahí. Respecto a las BRIF y las BRIFAR, es un gran tema porque hemos tenido una disminución y eso tiene que ver con el servicio militar. Nosotros hemos tenido menor cantidad de conscriptos. Y yo quiero decirle que en este momento, de hecho, se está armando una mesa de trabajo para buscar cómo convocar a mayor cantidad de conscriptos al servicio militar. Quiero decirlo porque es un tema que nos preocupa. Yo creo que eso preocupa transversalmente y esa mesa de trabajo. Una vez que las BRIFAR y las BRIFES se han conformado por conscriptos que, entiendo, son certificados por CONAF y son de segunda línea. No pueden ir. No es que el ejército, la fuerza, en este caso la armada, pueda mandar a cualquiera. Tienen que estar certificados por la CONAF y por tanto, y solo en segunda línea, no en primera línea. Incluso en tercera línea, diría yo.
Y por tanto quiero decir eso. Nosotros estamos buscando de manera transversal cómo incentivar la participación y el aumento nuevamente en el servicio militar. Respecto a otro de los temas, respecto al COGRID y cómo nos relacionamos junto con el general del GRU, que está acá, que es el jefe de Estado Mayor Conjunto, que participó conmigo y que estuvo en región con nosotros. También nos acompaña el coronel Julio y el coronel Fuente Alba, que también quiero hacer un reconocimiento porque todo febrero nos acompañaron junto con el almirante Arens en las reuniones del COGRID Nacional donde nos coordinamos. Estuvimos permanentemente, tanto a nivel regional como a nivel nacional, participando de los COGRID. Respecto a lo que usted plantea, presidente, los C-130 no fueron adquiridos en este gobierno, fue en el gobierno anterior, y los C-130, el objetivo era de la Fuerza Aérea por objetivos militares, una misión militar que utilizan para el traslado de muchas funciones. Los C-130 se utilizan para muchas tareas, y por tanto no se compraron específicamente por los incendios, sino tenía que ver con misiones que requería la Fuerza Aérea. En algún momento, entiendo, se pensó en esa compra comprar lo que se llama kit de antiincendio como una tarea adicional a los C-130 que podrían cumplir funciones. Yo no quiero entrar en juzgar porque en algún momento se decidió no comprar ese kit. No tengo las razones, yo no era ministra y usted sabe, no me gusta especular porque creo que eso no nos hace bien. Dicho eso, los C-130 se compraron, hoy en día están realizando funciones. De hecho, yo diría que a lo mejor la Comisión de Defensa, que fue a la Antártica este año, viajó a uno de esos C-130 a propósito que fue hace unos meses. Y han sido permanentemente utilizados en distintas tareas, ya sea en tareas propias de la Fuerza Aérea como en tareas de polivalencia. Lo que sí quiero decirle es que nosotros hemos tenido una coordinación a raíz de eso, sobre todo con la Fuerza Aérea, con el jefe, con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general del aire, Gerard Rodríguez, donde hemos conversado a propósito de los kits que se requieren y lo hemos hecho en coordinación con Agricultura. Es muy importante que más que Defensa decida qué comprar, sino que quienes conocen de esta materia, como es CONAF, digan exactamente qué se requiere para los incendios en nuestro país, dada la experiencia, a propósito de la experiencia que hemos tenido, sobre todo en este último verano. Lo mismo es la necesidad de fortalecer con helicópteros. En eso ya estamos trabajando, presidente, porque creemos que en el próximo verano, primero esperamos que no ocurra nada, pero de ocurrir, obviamente, tener un refuerzo. Y lo último, respecto, lo decía un diputado, planteaba el tema, usted mismo, respecto, presidente, en el COGRID Nacional, nos dimos cuenta que Senapred, no yo, pero se dieron cuenta de que era muy importante la presencia del sector privado. Y por tanto, después de una semana se incorporó a la CORMA, a la reunión del COGRID Nacional, para que participara y hubiera una mejor coordinación. Creo que el aporte también hay que hacer un reconocimiento. El sector privado de verdad hizo un tremendo aporte en el control de incendios con la gente. Yo creo que es una muy buena experiencia respecto a lo público y lo privado. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Me ha pedido la palabra el diputado Joanet, pero antes de darle la palabra, decirle, diputado, que el tema de los aviones, yo lo planteé haciendo alusión que había sido un tema que usted había planteado en su momento, por lo tanto, interpreté su intención de que nos pudieran aclarar de parte del Ministerio de Defensa respecto de estos aviones. Diputado, tiene la palabra. Diputado Joanet. Muchas gracias, presidente. Discúlpeme integrarme ahora. Venía escuchando, en todo caso, estábamos en Comisión de Defensa, estamos discutiendo la inteligencia justamente y por eso no me había podido conectar. Pero escuché justamente su pregunta y también la respuesta de la ministra. Yo solamente quisiera señalarle, yo a la ministra le he enviado un oficio el 13 de febrero que aún no ha sido respondido, pero más allá de eso, mi pregunta es concreta y tiene que ver con la pregunta suya. ¿Existe o existió un proyecto de compra kit y finalmente
por qué no se compraron. Eso es, presidente, por su intermedio. Gracias, diputado. Señora ministra. Existió un proyecto, lo vimos, quien está a cargo de la Subsecretaría de Defensa, que es la división de proyectos. Nosotros, cuando el diputado levantó la información, nosotros hicimos el levantamiento. Insisto, los C-130 estaban solicitados para la compra para misiones propias de la Fuerza Aérea. Por tanto, recordar que los C-130 hacen traslado de personal, por ejemplo, bomberos, incluso durante el incendio fueron trasladados en estos aviones C-130. Trasladan carga. La misma Comisión de Defensa, por ejemplo, fue a la Antártica en uno de los C-130. Es decir, las razones por las cuales se compra el C-130 o por qué se solicita por parte de la Fuerza Aérea no es de los incendios. Entonces, una vez levantado el proyecto, en algún momento... que yo lo siento, ministra, sería injusta porque no conozco la historia y ahí habría que ver con las personas que estaban en ese momento. Se incorporó el kit para incendios y posteriormente esa decisión política, por alguna razón, se decide no comprar y se compran los C-130 sin ese kit para incendios. Ok, gracias, señora ministra. Diputado Joanet. Sí, escúcheme, es que yo entiendo la respuesta de la ministra por su intermedio, presidente, escúcheme, pero la pregunta fue, en el fondo, ¿por qué no se compraron? Porque en el fondo la ministra señala que ella no sabe por qué no se compraron en el periodo anterior. Seguramente vamos a tener que en algún minuto saber por qué no se compraron, porque en el fondo estos aviones que fueron entregados por el gobierno norteamericano, como señala como sabe la ministra, donde la condición era que la mantención fuera hecha por la Lockheed Martin. En un momento se decide en el gobierno anterior de hacer esta compra. Hay un proyecto. La información que yo tengo es que hay un proyecto que todavía no se ha finiquitado. Los militares hacen los proyectos y son las autoridades políticas las que deciden sí o no, o sea, en definitiva se hace como se toma la sugerencia de los militares, ¿no? Los que toman la decisión política. Y por tanto en el gobierno pasado no se compraron los kits, porque estos aviones fueron adquiridos en el gobierno pasado. Sin embargo, por la información que yo tengo, puede que no sea así, este proyecto sigue vigente y por tanto, ¿por qué en definitiva no se compraron antes o después? Yo entiendo lo que dice la ministra respecto de la coordinación con CONAF, pero eso es ahora y me parece bien, más allá de todos los déficits que hemos visto y que demostró CONAF en este periodo y están demostrados ya en esta comisión de los problemas que tuvo justamente para la coordinación, para una época donde hubo menos incendios, pero tuvimos más hectáreas consumidas. Entonces, la pregunta es por qué, en definitiva, tenemos que saber en algún minuto por qué no se compraron anteriormente y tenemos que saber por qué se toma esa decisión, porque el Estado es una cuestión permanente, pero también me interesaría saber por qué no se compraron posteriormente, porque este gobierno lleva más de un año y lleva más de un año el interno, y la impresión que yo tengo es que el proyecto está vigente. Eso, presidente. Gracias, diputado Joanet. No es que quiera ser su intérprete, pero la pregunta es concreta. Ministra, ¿este proyecto del equipamiento de estas dos aeronaves está vigente o definitivamente se desechó? Presidente, saludar también al diputado Joanet. Por su intermedio, los dos aviones fueron comprados en la administración anterior. Eso llega a 6 kits. Existe la posibilidad de comprar un avión más. Y por tanto, por eso estamos haciendo el levantamiento de qué kit se podría requerir. Obviamente, lo tenemos que ver con CONAF, porque si hay algo que tenemos que comprar, y si vamos a invertir, es algo que realmente les sirva a nuestro país, dada la experiencia. Y por eso se está haciendo el levantamiento. Lo hemos visto con Agricultura, CONAF, y también en eso nos ha apoyado el general Rodríguez. Por eso existe la posibilidad de un avión más, y se está viendo, obviamente, la posibilidad del kit en caso de esa compra. Muchas gracias.
Bien, gracias señora ministra. Les voy a dar la palabra ahora a nuestros invitados en el siguiente orden. En primer término al contraalmirante Keitel, después al general Salinas y finalmente al general Castillo, para dar respuesta a las consultas que se le han hecho en concreto. No más de 5 minutos cada uno, por favor. Primero, respecto a la coordinación con las empresas forestales. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una coordinación como la hubo con bomberos y otras instituciones? Y lo otro, ¿qué aspectos, según ustedes, en opinión personal, deben mejorarse para estar en mejores condiciones para enfrentar situaciones de catástrofe como las que le tocó vivir a estas 3 regiones? Esas 2 preguntas para cada uno. Partimos con el general el contraalmirante Keitel. Tiene la palabra. Gracias por su intermedio, señor presidente. Respecto a la primera pregunta de la coordinación con las brigadas forestales, la verdad es que fue muy buena. Y como le dije también en mi intervención anterior, permanentemente teníamos un representante de la CORMA en todas las reuniones que efectuamos a nivel, digamos, de los COGRIT regionales y también en cualquier otra instancia. Ellos tenían bastantes medios, tanto aéreos como también de brigadas terrestres, las cuales no solamente las pusieron a disposición de la protección, digamos, de sus terrenos, sino que ellos en el fondo compartían y teníamos como una especie de medios centralizados que lo íbamos empleando en coordinación con CONAF, donde había más necesidad. O sea, no necesariamente fueron empleados para los beneficios personales, sino que también fueron empleados en gran parte en apoyo a los medios aéreos que tenía la CONAF. Así que en ese sentido la verdad es que la relación fue bastante buena y bastante abierta, y lo mismo en las sugerencias que ellos nos hacían respecto, y lo mismo que lo hacía CONAF y Bomberos, respecto a dónde ellos creían que era necesario incrementar los patrullajes. Respecto a la segunda pregunta, respecto a la preparación previa, yo la verdad es que he estado presente casi en todas las pandemias, iba a decir, en todos los estados de excepción de catástrofe que se han decretado casi el 2010 en adelante, y la verdad es que estoy orgulloso de lo que hemos hecho como país en cuanto a cómo hemos crecido y avanzado en estos aspectos de coordinación. La verdad es que vi autoridades muy bien coordinadas y que sabían muy bien su trabajo de lo que realizaban allá. Como les dije también en mi intervención anterior, hubo muchas reuniones previas a la ocurrencia, digamos, de los incendios, y que tengo entendido que también se ejecutaron antes, digamos, de esta amenaza que se iba a cumplir de la baja humedad, del calor y también de los vientos. Se realizaron varias reuniones de coordinación para justamente enfrentar de mejor forma y combatir de mejor forma los incendios. También ayuda mucho el tener unidades militares en ciertas comunas, porque esta relación que existe entre los regimientos o las unidades de la Armada, la Fuerza Aérea en las provincias, hace que la coordinación sea de toda la vida, no es necesariamente cuando ocurre una emergencia. Entonces esta coordinación existe y apoyo existe durante todo el año, no solamente cuando hay una emergencia, así que eso es súper rescatable de la presencia de estas unidades de manera permanente en los territorios. Me atrevería a decir, porque siempre se hablaba mucho del empleo de las aeronaves para el combate de los incendios, y estando allá, y que son muy importantes por lo demás, pero estando allá me di cuenta que muchos días no pudimos volar con aeronaves. ¿Y por qué? Porque el cielo estaba completamente cubierto, había una inversión térmica que impedía los vuelos en toda el área afectada. Entonces, yo creo que una de las formas de mejorar es potenciar también las brigadas terrestres. Y cuando hablo de las brigadas terrestres, hablo, muy bien se dijo también quizás, de aumentar las brigadas, digamos, de las Fuerzas Armadas. La ministra fue muy clara en decir que estamos con problemas de personal importantes por el tema del servicio militar, pero sí se puede en este momento potenciar y dotar quizás de más recursos. Desconozco los presupuestos que se entregan, pero de más medios para lo que es CONAF y bomberos. Eso es vital, porque gran parte de los incendios los combatieron ellos, y a veces sin el apoyo aéreo, dadas las condiciones climatológicas que les decía anteriormente. Lo otro que es bueno que se ha realizado y se realiza son las simulaciones. Yo creo que siempre es bueno realizar simulaciones cuando estamos en tiempos de calma, de manera de ir mejorando sobre todo los aspectos de coordinación dentro de estos estados mayores. Cuando hablo de estados mayores, hablo de esta coordinación que tiene que haber entre las Fuerzas Armadas, las autoridades civiles, los COGRI, etcétera,
como les dije, que fue para mí sorprendente y gratamente sorprendente ver, por ejemplo, algunos COGRIT municipales, como el caso, voy a poner 3 ejemplos, Tomé, Santa Juana y Lota, donde realmente se notaba una preparación y una coordinación bastante buena, y que nosotros fuimos a complementarlo con estos oficiales de enlace de las Fuerzas Armadas que les pusimos. No sé si sigue la diputada Navellán, porque también hizo una pregunta respecto a los patrullajes junto con Carabineros. Yo sé que es de otro tema, porque es del área del Estado de Excepción Emergencia. Sin embargo, no sé si sigue presente acá en la reunión, pero también quería responderle en el sentido que yo creo que los patrullajes con Carabineros son buenos. Yo creo que las dos organizaciones, tanto Carabineros como nosotros, las Fuerzas Armadas, cuando trabajamos juntos sumamos, y la verdad es que para nosotros no es ningún impedimento trabajar con ellos, y se suman las experiencias, digamos, de ambas organizaciones para trabajar de mejor manera. No sé si respondí las preguntas que hiciera el diputado Radhead y usted, presidente. Gracias, contraalmirante Keitel. Le vamos a dar la palabra respecto de las mismas preguntas ya al general Salinas. General Salinas tiene la palabra. Bueno, continuando, permiso, señor presidente. Efectivamente estoy de acuerdo con lo planteado por el contraalmirante Keitel, en el sentido de la evidente falta de personal en algunas oportunidades. Efectivamente, los brigadistas, bomberos se hacen siempre muy corto el número, y los efectivos militares, al estar empleados en varias zonas del país al mismo tiempo, también es un problema. Y este problema también se produjo específicamente en Ñuble, al ser una región medianamente joven, con algunas autoridades que efectivamente están hace poco tiempo en sus puestos, pero no me voy a referir al grado de preparación que tiene cada autoridad, porque no me corresponde a mí hacer ese análisis, pero sí podría decir que al principio hubo algunas descoordinaciones propias de montar una organización como una jefatura de la defensa en una situación de catástrofe que fue bastante rápida, por lo demás, que se produjo bastante rápido los acontecimientos. Y efectivamente sí, hay yo no diría que hay una falta de conocimiento, sino que hay a lo mejor no se maneja muy bien el aspecto de la ley de Senapred, porque ahí están especificadas cada una de las misiones y viene cada uno con su responsabilidad, y eso efectivamente fue necesario como reforzarlo al inicio, y después ya cuando se echó a andar efectivamente esta organización del COGRIT regional, funcionó bastante bien. Efectivamente, las coordinaciones iniciales son las más importantes. Efectivamente, echar a andar esta máquina es importante, pero efectivamente yo no me percaté de un desconocimiento de lo que tenía que hacer cada uno, sino que efectivamente es importante que cada uno, cuando llegue a esa actividad, sepa efectivamente lo que tiene que hacer y no perder un poco de tiempo inicial en reiterar esto. Lo que yo pude apreciar como jefe de la defensa en la región de Ñuble es que efectivamente hay una descoordinación entre Senapred y algunas municipalidades, no todas, porque debo decir que algunas funcionaron bastante bien, pero efectivamente hay alguna descoordinación ahí. No hay, en algunas municipalidades no había un encargado de las emergencias como titular, sino que había una persona que estaba encargada de la emergencia, pero al mismo tiempo hacía otras misiones también dentro de la municipalidad. Entonces, cuando se le solicitaba a la Senapred o este jefe de la defensa, le solicitaba, por ejemplo, la planificación de emergencia de la municipalidad, no había un encargado específico, sino que no, es que lo está viendo él, lo está viendo ella, lo está viendo esta persona. Y no tenía eso fue solucionado, y quedó como una de las experiencias que nosotros dejamos al delegado presidencial y a las autoridades comunales y regionales.
Otro puesto que también nosotros nos dimos cuenta que no estaba funcionando muy bien es el Departamento de Obras Municipales. O sea, había personas que hacían varias misiones al mismo tiempo, o esas personas no tenían la disponibilidad de tiempo para trabajar dentro. O sea, habían personas que, por ejemplo, habían estado de vacaciones en plena época del estado de excepción. Entonces, pero eran cosas que eran solucionables, que efectivamente se pudieron mejorar durante el desarrollo de la catástrofe en la región del Ñuble. Cada uno se hizo responsable de las misiones que se dieron. El delegado presidencial y el gobernador tuvieron una injerencia muy notable y muy cercana con los Ceremi, por lo tanto, no podría decir que no se cumplió la misión, sino que al principio, como reitero, tuvimos algunos problemas para poder materializar esto, pero efectivamente la región del Ñuble fue una región que varias cosas de las que se hicieron en el Código Regional también se tomaron en otras regiones como ejemplo, por lo tanto, yo me siento muy conforme de lo que se logró como equipo de trabajo. Como equipo de trabajo se logró un trabajo muy coordinado y efectivamente puedo dar fe de que así fue y que cuando se inició la fase de la construcción de las casas de emergencia ya había mucho trabajo adelantado. Okay. En cuanto a la pregunta de qué relación tenía yo con medio de las forestales, exactamente la misma respuesta que el contraalmirante Keitel. Voy a poner un ejemplo. CONAF nunca llegó a tener más de 400 brigadistas, Corma tenía 1.500 disponibles y los puso a disposición de la mesa el primer día del COGRID regional, el primer día. También sus aeronaves. Llegamos a tener un máximo de 23 aeronaves en total y eran más de 17, no recuerdo el número, 16 o 17, eran solamente de Corma. Y el resto era lo que había disponible ahí. Otros apoyos que llegaron también, no lo mencioné en mi primera intervención, pero también nosotros tuvimos apoyos de brigadistas internacionales de Venezuela, de México, de Argentina, tuvimos pilotos españoles pilotos de helicóptero españoles combatiendo la emergencia. Por lo tanto, efectivamente sí. Puedo decir que siempre se hace corto el recurso humano. El recurso material, yo creo que en mi región, en la región del Ñuble, fue suficiente. Siempre es mejor tener más reservas, pero fue suficiente. No sé si hay alguna pregunta. Eso es cuanto puedo aportar. Gracias, general Salinas. Las mismas consultas al general Castillo, no más de 5 minutos, por favor, general. Tiene la palabra. Presidente, en relación con la pregunta de carácter técnico, en relación con la organización y la empresa privada, hay 4 organizaciones que se utilizan en la Araucanía o se utilizaron. Primero, es las reuniones a través del delegado presidencial y Senapred. Eso normalmente se hace en cualquier hora de la noche o del día que hubiese posibilidad de hacerlo. Posteriormente está la designación de oficiales de enlace en el COGRID regional y municipal, sumando a eso también los COGRID nacionales, que eran diariamente durante la catástrofe. Y ahí ya se suman Carabineros, Policía de Investigaciones y otros organismos necesarios para la seguridad y el combate a los incendios. También está la designación de oficiales de enlace en la central de operaciones de Boldo 1, que es la Araucanía, en donde 24 horas al día funcionaba. Habían oficiales de enlace y ahí también habían personas de enlace de la empresa privada. Y también la coordinación para el combate del fuego diaria, en lo que nosotros denominamos el comité técnico, que se hacía después de todas estas reuniones, y como lo mencioné anteriormente, se hacía a través de Defensa, Vialidad, Obras Públicas, Carabineros, CONAF, Bombero y Corma Incendio. Por tanto, siempre estuvo integrado a través de 2 instancias permanentes, estuvo Corma Incendio con nosotros.
También tengo que mencionar que previo a los incendios yo me reuní, hicimos reuniones con Corma Incendio. La mayor cantidad de incendios o de mayor afectación de predio y que afectaron la vida de las personas fue el día miércoles a fines de enero, y los incendios de esta magnitud comenzaron el 4 de febrero. Por tanto, llevábamos un ritmo quincenal de reuniones con Corma Incendio permanente para ver la distribución de los medios, los grados de peligrosidad y también la advertencia de cómo venía el tiempo o cómo se iban a desarrollar distintos eventos a comienzos de febrero. Importante también es mencionar que bajo ese aspecto Corma participó también de los puestos de mando unificados. Esos son aquellos que están en terreno cercano a los incendios y que eran organizados por CONAF, Corma y Bomberos. Evidentemente, en todas ocasiones hubo que poner un poco más de organización porque son organismos que se coordinan a través de sus personalidades de las personas, no de una organización específica que determine cómo van a trabajar. Pero para eso está Defensa, que permite a través de sus capacidades organizar los puestos de mando unificados en terreno y que son muy valiosos y que esos pueden coordinar inmediatamente a un par de kilómetros de donde está el incendio, del empleo de los medios, el horario, la distribución del esfuerzo y de la aeronave. Por tanto, hay varias instancias que se utilizaron en la Araucanía. Otro aspecto con respecto a la pregunta del diputado Radger, efectivamente yo creo que el punto de la experiencia, el aspecto comunal yo creo que es muy básico en el sentido de la organización. Hubo que apoyar bastante en cómo reaccionar ante una catástrofe. Nadie está preparado para una envergadura de este tipo, y los alcaldes tienen muy buena relación con los bomberos. ¿Y por qué tiene tanto énfasis los bomberos en esta catástrofe? Dado la cercanía que tuvieron los incendios con las distintas localidades, Urén, Lumaco, Capitán Pastene, el Hospital de Lautaro. Hubo mucho en la Victoria, en donde en la misma ruta 5, toda lo que es la distinta distribuidora de combustible. Por tanto, Bombero adquirió mucha preponderancia, tiene una muy buena capacidad y con los alcaldes se relacionaba muy bien. Pero en las reuniones técnicas hubo que también incorporar otros actores que normalmente los alcaldes los tienen designados, pero tienen una preparación distinta y que les permitió reaccionar no con rapidez, pero también, como se mencionó, es necesaria una mayor coordinación a nivel comunal, considerando más aún que en la Araucanía se vivía el estado de emergencia, como lo mencioné, y también la factibilidad o posibilidad de la erupción del volcán Villarrica, que lo estábamos esperando desde diciembre. Teníamos planes asociados a cómo íbamos a reaccionar en Villarrica y Pucón, y eso hasta mi salida siempre estuvo permanentemente con un plan especial, con una vigilancia específica y también con los planes puntuales para todos aquellos que son reservas forestales, parques nacionales, que fueron de cuidado y que no son menores en cantidad y extensión en la Araucanía. Yo creo que esas son las principales experiencias desde el punto de vista técnico del trabajo con la empresa privada integrado con lo público, cómo se utilizó la Araucanía, y de la experiencia desde el punto de vista comunal. Así también hay que ser presente que la ley de Senapred está en proceso, y lo mejor del punto de vista para nosotros tener un mejor trabajo desde el punto de vista de la defensa es que ya en septiembre esté todo listo, porque la temporada de incendio y la estadística que usted va a acceder es de julio a julio. De julio de un año a julio de otro año se marcan los incendios. En este momento no ha terminado la temporada de incendio, por tanto la estadística de julio, del 22 al 23, es la que en este momento aún está en proceso, y ahí recién vamos a obtener la información de la cantidad de hectáreas versus cantidad de incendios y del año. Eso es, señor presidente. Gracias, general Castillo. Señora ministra, ¿algún comentario final para concluir? Señora ministra, tiene la palabra. No, gracias, presidente. Simplemente agradecerle a la comisión la posibilidad, obviamente, de exponer lo que fue la experiencia, sobre todo, y obviamente reconocer el trabajo de los jefes de la Defensa Nacional, que fue una tremenda coordinación. Me tocó participar con ellos en nacionales, regionales, y sé que era una tremenda tarea, sobre todo al inicio.
Y lo importante es que avancemos. Yo creo que como país, yo lo dije al inicio, lo vuelvo a decir, no queremos que nadie se le queme la casa, se le incendie el lugar donde vive. Y por tanto aquí tenemos que trabajar unidos todos y todas, sacando todas las mejores experiencias. Así que muchas gracias, presidente. Y saludo a la comisión nuevamente. Gracias, señora ministra. Para concluir, yo quisiera al contraalmirante Keitel, a los generales Salinas y Castillo, expresarles mi sincero agradecimiento en lo personal y creo interpretar, si no a todos, a la inmensa mayoría de los integrantes de esta comisión, del tremendo aporte que hacen ustedes como Fuerzas Armadas en circunstancias de emergencia que tenemos que enfrentar como país. Tengan la certeza que la inmensa mayoría de los chilenos valoramos el aporte que ustedes hacen para enfrentar estas catástrofes, como también al desarrollo y progreso de nuestro querido país. Reciban nuestro sincero agradecimiento y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se cierra.